Hola, mi nombre es César Morales y aquí os presento mi proyecto final de análisis y planificación financiera. En primer lugar, os muestro un guión que a la hora de realizar cualquier tipo de planificación financiera habría que seguir y bueno, muchos de estos conceptos trataré de profundizar sobre ellos dentro de la presentación. En la pestaña bucle os muestro de forma esquemática las diferentes fases por las que va a pasar una empresa y las cuales están interrelacionadas entre sí. Así vemos el balance de la misma, como las ventas, los resultantes de intereses y el valor de la empresa. En la pestaña colores, a modo de introducción, destacar que es una pestaña básica debido a que, bueno, eh, estos colores van a aparecer durante toda la presentación y gracias a ellos pues podremos saber de qué estamos tratando en cada momento. Así cuando veamos colores azules sabremos que estamos hablando del activo, tanto fijo como circulante. Los colores rojos nos indicarán que estamos hablando del pasivo, amarillo de la cuenta de resultados y estas tonalidades de verde de las ventas. Bueno, en esta pestaña de símbolos vamos a destacar varios conceptos, entre ellos vamos a ver el coste de capital de los recursos ajenos, como aquí hemos indicado, pues principalmente va a ser los intereses en T partidos de las deudas en T-1. Esta va a ser la fórmula que luego va a estar dentro de lo que es la rentabilidad financiera. Asimismo, el concepto de rentabilidad económica también vamos a verlo junto con el de la financiera. Rentabilidad económica de los activos en T va a ser igual al resultado antes de intereses en T partido del el activo, que va a ser igual al pasivo en T-1 por una razón de equivalencia contable en el balance. Es decir, aquí, resaltando la importancia que antes hemos destacado en colores, observamos cómo el activo contablemente tiene que ser igual a lo que es la parte pasiva del balance. Bien, la rentabilidad de los activos está compuesta, o sea, es esta fórmula, y el resultante de intereses va a ser igual a las ventas en unidades físicas por su precio de venta unitario, menos las ventas de unidades físicas por su coste variable unitario, menos los costes fijos. Asimismo, el resultante de intereses podemos explicarlo como la suma de los intereses más el resultado después de intereses, todo ello en el periodo T es igual. La rentabilidad de los activos será mayor cuanto mayor sea el resultado antes de intereses o eh, cuanto menor sea el activo o pasivo de la empresa. En cuanto a la rentabilidad financiera, hemos de destacar que la misma va a ser el resultado de la suma de la rentabilidad de los activos más la rentabilidad de los activos menos los costes de capital ajeno multiplicado por el ratio de apalancamiento. El ratio de apalancamiento será mayor cuanto mayores sean las deudas en T-1 o cuanto menores sean los recursos propios en T-1. Por tanto, a medida que aumente el ratio de apalancamiento, aumentará la rentabilidad financiera, o a medida que aumente la rentabilidad de los activos, hará por consiguiente aumentar la rentabilidad financiera. Bien, en esta nueva pestaña, referencias temporales, vamos a destacar muy brevemente que tenemos un horizonte de planificación, un interés de capital sobre el capital que va a ser establecido por el empresario para retribuir el capital que aporta como acreedor, y luego unos tipos de interés a largo y a corto plazo. Esto es en referencia a préstamos con entidades bancarias a largo plazo y en referencia a deudas exigibles a corto plazo. Ambos esperamos que se reduzcan a medida que pasa el tiempo, debido a que esperamos obtener una mejora de las condiciones de financiación, que principalmente podrá lograrse siempre y cuando pues tengamos o mantengamos una buena relación con estos agentes que nos financian y que por tanto pues nos mejoren estas condiciones y obtengamos unos tipos de interés menores. Bien, en esta nueva pestaña sobre entendidos hipótesis, destacar principalmente la idea de la preferencia por la liquidez. Esto quiere decir el precio de venta en T tiene que ser mayor que el coste variable unitario en T para todo T, es decir, para cualquier periodo de tiempo, en cualquier periodo de tiempo. Del mismo modo, destacar la solvencia, es decir, el resultado después de intereses en T tiene que ser igual a cero para todo T. Y luego las relaciones de orden, en el cual se cumplen las propiedades reflexiva, antisimétrica y transitiva. Las relaciones de orden establecen principalmente que la rentabilidad financiera tiene que ser mayor a la rentabilidad económica, mayor que el coste de capitales propios, mayor que el coste medio ponderado, KO, mayor que el
coste de los recursos ajenos. Esto hace referencia a lo antes visto en la pestaña símbolo, en la cual las condiciones que se establecían era que el precio de venta tenía que ser mayor que el coste variable unitario, cosa que observamos aquí, y del mismo modo se cumple que la rentabilidad de los activos ha de ser mayor que el coste de las deudas, es decir, rentabilidad de los activos mayor que coste de la deuda. Por tanto, esto es una serie de condicionamientos y requerimientos previos que a la hora de realizar la planificación financiera han de cumplirse en cualquier empresa. En esta siguiente pestaña vamos a analizar brevemente el ratio de apalancamiento de la empresa, así como el coeficiente de endeudamiento. El ratio de apalancamiento de la empresa va a ser el cociente entre las deudas y los recursos propios de la misma. Será mayor cuanto mayor sean las deudas de la misma o menores los recursos propios. Asimismo, el coeficiente de endeudamiento va a ser el cociente entre las deudas y el pasivo. Matemáticamente podemos despejar y establecer una relación entre el ratio de apalancamiento y el coeficiente de endeudamiento, llegando a la conclusión de que el ratio de apalancamiento será igual al coeficiente de endeudamiento partido 1 menos el coeficiente de endeudamiento. Asimismo, podemos establecer que el ratio de apalancamiento será mayor cuanto mayor sea el coeficiente de endeudamiento. Matemáticamente puede demostrarse aquí y observamos cómo a medida que aumenta el coeficiente de endeudamiento, así lo hace el ratio de apalancamiento. Bueno, dentro de la estructura financiera óptima de la empresa vamos a volver a recalcar o a incidir sobre una serie de conceptos que ya hemos visto en otras pestañas y que bueno, pues tienen su influencia. Principalmente nos referimos al coste medio ponderado, al coste de capital propio, K sub E, y al coste de capital ajeno, K sub I. Del mismo modo, observamos cómo el coste medio ponderado va a tener en cuenta tanto el coste de capital propio como el coste de capital ajeno. Asimismo, los recursos propios y las deudas de la empresa. Por tanto, vemos como el coste medio ponderado, K sub O, va a ser igual a K sub E multiplicado por los recursos propios más coste de capital ajeno por las deudas partido de la suma de los recursos propios más las deudas. Por tanto, podemos destacar que coste medio ponderado será mayor cuanto mayor sea el coste de los recursos propios o cuanto mayor sea el coste de recursos ajenos, pero todo ello teniendo en cuenta la relación de orden a través de la cual se establece que el coste de recursos propios es mayor que el coste de los recursos ajenos. El coste de los recursos propios, a su vez, puede definirse matemáticamente a través de esta fórmula, diciendo que el coste de recursos propios es igual al coste medio ponderado K sub O más la diferencia entre el coste medio ponderado K sub O menos el coste de las deudas, multiplicado todo ello por las deudas en el periodo t-1 partido de los recursos propios. Por tanto, destacar que K sub E será mayor cuanto mayor sean las deudas o mayor sea K sub O. Igualmente, dentro de esta pestaña y en sí de la estructura financiera óptima, pues volvemos otra vez sobre conceptos como el resultado después de intereses, que es igual al resultado antes de intereses menos los intereses, y esto tiene su incidencia en otra forma de expresar el coste de los recursos propios, como es esta. Es decir, coste de los recursos propios es igual al resultado después de intereses en el periodo t-ésimo partido de los recursos propios en el periodo t-1ésimo. Por tanto, destacar que el coste de los recursos propios será mayor cuanto mayor sea el resultado después de intereses o menor sean los recursos propios en el periodo t-1ésimo. Aquí destacamos la relación de orden a través de la cual se establece que el coste de los recursos propios es mayor que el coste de recursos ajenos y bueno, pues principalmente esta pestaña a través de la misma pues volvemos otra vez a incidir sobre los costes de capital, ya sea el medio ponderado, recursos propios o recursos ajenos, y volvemos a recordar otra vez la forma de obtención de los mismos, así como la relación de orden que se establece entre los capitales propios y capitales ajenos. Pues bien, como principales clientes de la empresa, encontrar otras empresas que están relacionadas también con el ámbito de la inteligencia artificial y las cuales nosotros ofrecemos nuestros servicios y por tanto tenemos el derecho de crédito frente a ellas, y destacar principalmente pues Intelligent, Sony Computer
o Vodafone Ono. Como principales proveedores, gracias a ellos pues, nos suministran y podemos emprender nuestra actividad, pues destacar principalmente Endesa o para elementos de transporte Kia o SEA. Brevemente analizar la pestaña vinculación balance de esbozo de forma breve debido a que con anterioridad ya lo expusimos de forma mucho más extensa y analizamos pues casi todos los componentes de esta otra pestaña vinculada a esta anterior. Esta anterior, por tanto, podemos decir que es un resumen de vinculación balance de esbozo VR y gracias a los colores, como observamos, pues podemos ver a qué nos estamos refiriendo en cada una de las partidas. Por tanto, aquí vemos el activo, aquí podemos observar el pasivo, la cuenta de resultados y ventas. Bien, del mismo modo, esta digamos puede ser una pestaña en cierto modo recopilatoria debido a que incluye conceptos ya analizados anteriormente, como por ejemplo la rentabilidad sobre los activos, resultado de dividir o el cociente entre el resultado antes de intereses y el activo, aquí lo tenemos del 20%, el coeficiente de endeudamiento, resultado de dividir las deudas entre el pasivo, y aquí tenemos un coeficiente de rotación para las ventas que a la hora de vincular o de realizar sucesivos ejercicios económicos hará una actualización de las ventas conforme a dicho coeficiente de rotación. Del mismo modo, a la hora de vincular, como ya dijimos con anterioridad y de forma más extensa en vinculación balances esbozo, a la hora de vincular un ejercicio económico con otro, se introducirán las cuotas de amortización de los activos en el activo de este nuevo año de forma negativa, con signo negativo. En este caso vemos como tiene un valor de 70 el inmovilizado material, una cuota de amortización del 15% y a la hora de multiplicarlo, esto se incluye como cuota de amortización técnica en la cuenta de resultados y de forma negativa debido a que resta el valor del inmovilizado de forma negativa en el siguiente curso, es decir, en t igual a 1. El coeficiente de endeudamiento, que era, como ya dijimos anteriormente, las deudas partido del pasivo, aquí observamos como es menor, debido a que las deudas han disminuido, como decimos. Por tanto, hace que el cociente tenga un valor más bajo y el coeficiente de endeudamiento, por tanto, pasa de 0,47 a 0,38. Por tanto, de esta pestaña simplemente remitir a lo ya explicado con anterioridad, en el cual, pues como observamos, a raíz que pasan los años, pues se sigue una misma dinámica. Observamos cómo las ventas pues van aumentando conforme al coeficiente de rotación de 1,10. Del mismo modo observamos cómo los inmovilizados van, digamos, las cuotas de amortización van incluyéndose a la hora de vincular de un año a otro, y como bueno, aquí pues la rentabilidad de los activos y la rentabilidad y el coeficiente de endeudamiento pues sigue dependiendo, este caso del coeficiente de endeudamiento, de las deudas y del pasivo en dicho periodo, y así la rentabilidad económica del resultado antes de intereses y del total del activo. Por tanto, pues observamos año a año cómo hay una vinculación. Bien, la siguiente pestaña que vamos a analizar es foco valor, y bueno, en ella vamos a tratar el tema del valor de la empresa. Hemos de destacar que este concepto es uno de los más importantes dentro de la planificación financiera, debido a que gracias al mismo o a la obtención del mismo vamos a obtener un dato de referencia que nos va a ser muy útil pues a la hora de realizar cualquier tipo de relación jurídica o de negocio con cualquier tipo de agente externo de la empresa, como podría ser con otra empresa en caso de una compraventa o una fusión, y también nos va a servir de forma interna para observar el devenir de la misma y para traspasar una serie de años, observar cómo la empresa ha ido fluctuando, esto es, si se ha revalorizado o si ha disminuido su valor. El valor de la empresa en el periodo T-1ésimo va a ser calculado a través del cociente del resultado antes de intereses en el periodo tésimo y el coste medio ponderado en el periodo tésimo. El coste medio ponderado del pasivo es constante, y hemos de destacar que
la estructura financiera es óptima, es decir, partimos de la base que ya estudiamos anteriormente de que la estructura financiera es óptima, por tanto no hay que modificarla, y del mismo modo partimos de la base de que las condiciones del mercado financiero no van a cambiar. Adicionalmente, vamos a suponer que la creación de la empresa va a ser, o sea, que la vida de la empresa va a ser de forma indefinida, esto es, que la empresa no se ha creado para un horizonte de planificación ya predeterminado y limitado. Por tanto, observamos cómo el valor de la empresa en el periodo t-1ésimo es igual al resultado antes de intereses en el periodo t-ésimo partido el coste medio ponderado en el periodo t-ésimo. Así, a través de esta relación podemos destacar que el valor de la empresa en el periodo t-1ésimo será mayor cuanto mayor sea el resultado antes de intereses en el periodo t-ésimo. Del mismo modo, el valor de la empresa puede también establecerse a través de esta fórmula, es decir, el valor de la empresa en el periodo t-1ésimo va a ser igual a n multiplicado por la rentabilidad económica total en el periodo t-ésimo partido de la rentabilidad financiera en el periodo t-ésimo. Por tanto, de esta relación podemos sacar la conclusión de que cuanto mayor sea la rentabilidad económica total percibida por el socio iésimo en el periodo t-ésimo, mayor será el valor de la empresa en el periodo t-1ésimo. Dentro de esta pestaña Foco Valor volvemos otra vez a recalcar una serie de conceptos que hemos estudiado o ahondado anteriormente, como son la rentabilidad económica en el periodo t-ésimo, que va a ser igual al resultado antes de intereses en el periodo t-ésimo partido del pasivo en el periodo t-1ésimo. De esta fórmula podemos extraer la conclusión de que cuanto mayor sea el resultado antes de intereses en el periodo t-ésimo, mayor será la rentabilidad económica en el periodo. Asimismo, la rentabilidad financiera es igual al resultado después de intereses partido de los recursos propios en el periodo t-1ésimo, y aquí tenemos la fórmula que anteriormente ya vimos, que nos relaciona la rentabilidad financiera con la rentabilidad económica, así como con el coste de los capital ajeno y las deudas y los recursos propios. Por tanto, aquí vemos que la rentabilidad financiera en el periodo t-ésimo será igual a la rentabilidad económica en el periodo t-ésimo más la diferencia entre la rentabilidad económica en el periodo t-ésimo menos el coste de los recursos ajenos multiplicado por las deudas en el periodo t-1ésimo entre los recursos propios en el periodo t-1ésimo. Nuevamente destacar que vamos a establecer la relación de orden que ya hemos estudiado con anterioridad, como es que el coste de los recursos propios ha de ser mayor que el coste de los recursos ajenos. Por tanto, en esta pestaña Foco Valor, como ya he dicho, vamos a analizar lo que es el valor de la empresa, el cual va a ser un dato de referencia muy importante, y bueno, lo podemos calcular a través de estas dos fórmulas. El valor de un periodo t-1ésimo igual al resultado antes de intereses partido del coste medio ponderado, suponiendo que este coste medio ponderado es constante, que la estructura financiera es óptima y que las condiciones de mercado no van a cambiar, o lo podemos calcular también como el valor de la empresa en t-1ésimo como la rentabilidad económica total partido de la rentabilidad financiera. Bien, como hemos dicho, en Foco Valor hemos determinado el valor de la empresa en el momento t-1ésimo a través de dos procedimientos. Uno en el cual teníamos en cuenta el resultado antes de intereses y el coste medio ponderado, y otro en el cual teníamos en cuenta la rentabilidad económica total y la rentabilidad financiera. Pues bien, esta segunda formulación del valor de la empresa en el momento t-1ésimo puede ser demostrada a través de un pequeño ejemplo visto en la pestaña del gris al rosa. Esto es, aquí observamos cómo hay diferentes periodos de planificación de 2016, 2017, 2018, y observamos que en atención a esta fórmula, a medida que la rentabilidad económica total aumenta, lo va a hacer igualmente el valor de la empresa. Aquí lo podemos ver como de 18, 24, 48, es decir, aumento de la rentabilidad económica total medida en unidades monetarias, hace aumentar el valor de la empresa. Gráficamente aquí lo podemos ver representado, y del mismo modo observar cómo la rentabilidad financiera también influye, debido a que cuanto menor sea esta,
es decir, menor haga el denominador de esta expresión, hará aumentar el valor de la empresa en el periodo T-1. Esto lo podemos ver como aquí, a medida que disminuye la rentabilidad financiera, el valor de la empresa, por consiguiente, aumenta. Por tanto, podemos concluir que lo visto en la pestaña Foco Valor en referencia a esta segunda formulación sobre el valor de la empresa en el periodo T-1ésimo es correcto, y que el mismo aumentará cuanto aumente la rentabilidad económica total o disminuya la rentabilidad financiera en el periodo T-ésimo. Bien, en referencia con la última parte de la pestaña Foco Valor, es decir, la parte inferior de la misma nos muestra otra vez o nuevamente la rentabilidad financiera y cómo dentro de la fórmula de rentabilidad financiera entran a colación una serie de conceptos que la conforman, como son la rentabilidad económica, el coste de los recursos ajenos y el coeficiente de endeudamiento, que va a venir dado por el cociente entre las deudas en el periodo T-1ésimo y los recursos propios en el periodo T-1ésimo. Pues bien, ya hemos visto que la rentabilidad financiera pone de manifiesto o pone en relación esta serie de conceptos, y por tanto podemos concluir que a medida que el coeficiente de endeudamiento aumente, hará aumentar la rentabilidad financiera. Del mismo modo, aplicando esta segunda formulación del valor de la empresa, a medida que aumente la rentabilidad financiera por el aumento de el coeficiente de endeudamiento, observaremos cómo el valor de la empresa en el periodo T-1ésimo disminuirá. Asimismo, a medida que el coste de los recursos ajenos, es decir, K sub I, disminuya, hará aumentar la rentabilidad financiera y obtendremos una disminución del valor de la empresa en el periodo T-1S. Esto se demuestra en renta-valor del empresario, lo cual a través de gráficos pues ponemos de manifiesto aquí la relación entre el valor de la empresa y coeficiente de endeudamiento, que hemos dicho que a medida que aumente el coeficiente de endeudamiento hará aumentar la rentabilidad financiera y por tanto disminuir en base a la segunda formulación eh, el valor de la empresa en el momento T-1ésimo, y aquí lo observamos con el valor del empresario. A través de este gráfico pues observamos la relación que existe entre la rentabilidad financiera, coste de recursos propios y ajenos y el propio coeficiente de endeudamiento. En la pestaña de abajo arriba se nos presenta un balance con las diferentes partidas que ya hemos visto en vinculación balances que tiene cada uno, y bueno, aquí vemos un activo fijo con su amortización, luego el activo corriente y luego que vemos la estructura financiera. Aquí vamos a ver las deudas a corto, las deudas a largo con su correspondiente coste de capital ajeno, que tiene que ser inferior al coste de recursos propios, y los recursos o fondos propios, que principalmente vamos a ver cómo hay dos socios y que cada uno va a tener una diferente aportación de capital. Vamos a ver los diferentes resultados en una empresa capitalista convencional y en una empresa capitalista no convencional. Todo ello va a depender principalmente de las ventas netas, que en este caso tenemos aquí que son 1000, luego para diferentes años pues irá variando, pero el procedimiento será el mismo. Y bueno, pues en atención a lo que haya puesto cada uno de lo aportado al capital, pues cada uno cobrará conforme a ello. Por tanto, esto se ve aquí reflejado en los gastos de personal, a los que luego se le van restando una serie de cantidades, como pueden ser pues consumibles, alquileres o gastos financieros que principalmente vienen de las deudas que tenemos con entidades de créditos o en pérdida de obligaciones, etcétera, luego además de impuestos, y luego observamos la renta líquida que cada uno de los socios va a adquirir conforme a lo que ha puesto dentro de la empresa. Y bueno, esto pues principalmente va a ser algo que se va a repetir durante los diferentes ejercicios. Aquí observamos otra vez cómo el activo fijo pues ya se ve disminuido con la amortización acumulada, y como vuelve otra vez a tener las cuotas de amortización. Activo corriente, luego de aquí tenemos nuevamente una estructura financiera con todos estos con el coeficiente de endeudamiento, la rentabilidad sobre los activos otra vez calculada, y luego pues esto puede calcularse bien para una empresa capitalista convencional o capitalista no convencional, haciéndose máxima rentabilidad financiera en el periodo T-ésimo, haciéndose mínima, o haciendo que la rentabilidad financiera sea igual al coste de recursos propios, que a su vez sea igual al coste de las deudas, al coste de los recursos ajenos a largo plazo, más una prima de un 5%. Y esto, bueno, pues es un procedimiento que va a repetirse en los diferentes años que desarrollemos la actividad de la empresa.
llevarlo a la función típica que es A más B por T. Entonces calcularemos B de esta forma que observamos, es decir, mediante esta división. Calculamos A igualmente realizando este promedio, o sea, esta resta, y bueno, de ello pues podemos meterlo dentro de la fórmula. Aquí lo tenemos, dándole diferentes valores del tiempo, es decir, A y B van a ser fijos, y luego dependiendo de T, pues vamos a tener las ventas previstas en función de el método de mínimos cuadrados, que van a ser crecientes como aquí observamos. Por ejemplo, para el periodo 0, pues únicamente tenemos como T es igual a 0, por tanto hace que B, la multiplicación de B y T sea 0, por tanto las ventas será únicamente A, es decir, 34,8. Aquí lo vemos claro. Y así pues seguiríamos realizándolo para los diferentes años. Luego tenemos el siguiente método, que es el de total anual móvil. Para ello lo que hacemos es ir sumando los cuatrimestres anteriores, ¿vale? O sea, consiste en ir sumándolo, y por tanto con ello realizar pues verlo por trimestres en vez de anual, e ir sumando. Entonces de ello lo que vamos a obtener luego es esta serie de datos, y vamos a aplicar el mismo procedimiento de media de tiempo y de las ventas, la multiplicación, y obtener los valores. Asimismo de esto pues podremos otra vez meterlo en la fórmula, la función lineal del tipo ventas igual a más B por T, y de igual modo pues que aquí hemos hecho, pues lo volvemos a calcular. Sale creciente, aquí lo podemos observar, que esto va creciendo y está aquí representado. Y aquí los periodos previstos son 24 trimestres, ¿vale? Y luego total anual móvil. Y luego el tercer método es la media móvil, que lo que vamos a hacer igualmente por trimestres es ir sumando, pero la media móvil, como aquí vamos viendo, vamos sumando, o sea, vamos acumulando y sumando, ¿vale? Y obtenemos los resultados que aplicamos al mismo procedimiento, y lo metemos igualmente en la función lineal de tipo v igual a más b por t. Y del mismo modo, una vez que obtenemos los resultados, pues podemos representar gráficamente y obtener, al igual que los otros dos métodos, pues las ventas previstas, que como digo, no podremos realizarlas en este ejercicio, o sea, en este caso concreto, porque comienza justo este año la actividad de la empresa. Y bueno, aquí tenemos pues un cuadro resumen en el cual pues vemos los mediante mínimos cuadrados, total móvil y media móvil, pues podemos ir viendo las ventas, la previsión y luego la esperanza matemática que también se puede realizar. Bien, en cuanto a las ventas requeridas, principalmente para la obtención de las mismas, vamos a tener que realizar tres etapas. La primera es establecer una rentabilidad financiera superior al coste de recursos ajenos, principalmente en atención a las preferencias de orden, a las relaciones de orden que ya hemos estudiado antes, y a que KI siempre tiene que ser inferior. Por tanto, una rentabilidad financiera superior a KI, pero no muy superior, debido a que hemos visto igualmente en el valor de la empresa que cuanto menor sea la rentabilidad financiera, mayor será el valor. Por tanto, tiene que ser superior a KI, pero no muy superior. Una segunda etapa que será calcular el peso de la retribución del empresario, y una tercera etapa que es maniobrar la estructura de los gastos antes de intereses con el fin de hacer máximo el valor del empresario. Pues bien, en atención a estas etapas, observamos unas rentas del trabajo requeridas globales, ¿vale? Y esto junto con el peso de la renta del trabajo personal de los socios, que aunque ahora mismo no sale, pero la fórmula está bien calculado, pues obtendríamos las ventas requeridas tanto en empresa capitalista no convencional, ¿vale?, como en empresa mercantil, que obligatoriamente, bueno, pues un aspecto formal tendría que inscribirse en el registro mercantil. Un planteamiento alternativo a esto, es decir, un planteamiento alternativo a tener en cuenta el peso de la retribución del empresario
y la renta del trabajo globales sería partir de un salario estimado con una tasa de crecimiento, partimos de 12.000 y tenemos una tasa de crecimiento del 5%, ¿vale? Y tener en cuenta la renta de trabajo requerida, una prima de riesgo, prima por riesgo profesional del 3%, ¿vale? Pues entonces en atención a esto podríamos obtener un planteamiento alternativo. Por tanto, principalmente de esta pestaña destacar que principalmente para poder calcular las ventas requeridas hay que seguir estas tres etapas y que luego las ventas requeridas van a tener que ver con el segundo filtro de viabilidad en el cual se establece que las ventas estimadas han de ser mayores que las requeridas. Bien, en cuanto a las ventas estimadas, pues destacar principalmente que, como ya luego veremos, en el segundo filtro de viabilidad tienen que ser mayores a las requeridas y bueno, aquí lo que vamos a hacer va a ser estimarlas pues de una forma un poco arbitraria. Como sabemos, tenemos dos productos que son servicios, es decir, asesoría y otra serie de servicios que ofrecemos, como se dijo en la introducción, y bueno, pues cada uno va a tener, esperamos o estimamos que tendremos estos ingresos gracias a ellos. Esto se obtiene principalmente pues número de servicios multiplicado por precio de cada uno de los servicios, pues obtenemos estos resultados. Del mismo modo, para la obtención de los mismos y para el funcionamiento general de la empresa incurriremos en una serie de gastos que del mismo modo estimaremos. Por tanto, 77.120, que es la suma de los servicios, será las ventas estimadas hasta la cuota de mercado a la que aspiramos en 2015 y bueno, esperamos como al crear la empresa, esperamos que esta aumentara, o sea, creamos la empresa para de forma indefinida. Esperamos que en 2019, por tanto, siga la empresa existiendo y funcionando y por tanto esperamos, como ahora veremos, que la empresa pues vaya creciendo, ¿no? Que tenga una estimación y que vaya creciendo las ventas, que vayan creciendo año a año. Bien, esto por tanto lo podemos representar mediante una función lineal como hemos venido realizando, calculando A y B, los parámetros, y mediante ello pues a la hora de calcularlos pues lo que hacemos principalmente es representar. Por tanto, en esta pestaña lo que hacemos es estimar las ventas, pues como digo, de una forma pues, un poco arbitraria y en previsión o lo que nosotros creemos que podemos llegar a vender. Luego tenemos que aquí en eje ventas estimadas lo que hacemos es calcular o intentar ver para cada producto la tasa de crecimiento estimada, que principalmente lo vamos a obtener preguntando pues a una serie de personas, ¿no? Cuantas más personas haya, pues más nos podremos hacer la idea o más influirá a la hora de calcular el crecimiento estimado. Aquí tenemos que nos pueden dar una calificación pesimista, como por ejemplo crecer un 16%, o optimista, como crecer un 30%. Por tanto, aquí tenemos que tanto para el producto 1 como para el producto 2 y para los diferentes años, pues se van a ir estimando estas tasas de crecimiento. Que bueno, aquí es 3.500 para el 2015 producto 1, 4.200 para producto 1 en 2016 y bueno, así sucesivamente. Y como digo, pues aquí el método principalmente es una serie de personas, que las tenemos aquí, que son las que nos van a, en base pues, a su conocimiento, nos van a decir lo que ellos creen que va a ser la tasa de crecimiento. Bien, entonces ahora una vez que ya hemos visto pues en particular tanto las ventas previstas como las requeridas, como las estimadas y la forma de pues proceder a su cálculo, el filtro 2 que venimos diciendo es, bueno, primeramente el filtro 1 es tener los recursos necesarios para poder desarrollar o que la empresa funcione de forma correcta. El filtro 2 es que las ventas estimadas sean mayores que las ventas requeridas. Por tanto, aquí en filtro 2 lo que vamos a hacer va a ser sumar ventas, ¿vale? Y obtener el total, que van a ser 348.755 por ejemplo en 2016, y ahora observaremos en documentos contables, pues están las pestañas vinculadas, como estas ventas estimadas van a ser las que precisamente vengan allí. Por tanto, filtro 2, únicamente destacar que el segundo filtro es, como digo, que las ventas estimadas sean mayores que las requeridas, y lo que hacemos aquí es que pues sumar las ventas y por tanto obtener los totales, que como digo va a estar todo esto vinculado a documentos contables y ahí pues vamos a poder analizar.
En esta pestaña destacar principalmente y de forma breve que se nos ofrece un balance con cada una de las partidas que el mismo puede llevar y bueno, pues principalmente lo que consiste es que lo que trata es de relacionar el coste variable unitario con el coste fijo y con las ventas y el precio de venta. Pues bien, principalmente esta va a ser la fórmula que más importante y la que vamos a tener que desarrollar. El resultado antes de intereses en el periodo tésimo va a ser igual a las ventas en unidades físicas en el periodo tésimo por el precio de venta de cada unidad, menos las ventas por el coste variable unitario, es decir, los costes variables unitarios, menos los costes fijos operativos. Por tanto, de aquí obtendremos el resultado antes de interés en el periodo tésimo, que como antes hemos visto es aplicable a otras fórmulas, como por ejemplo la rentabilidad de los activos. Y bueno, pues aquí especialmente observamos los costes fijos operativos y cómo los mismos se pueden calcular. Y luego aquí tenemos una serie de costes variables totales. Y además pues coches y bueno, demás inmovilizado material. Luego no tenemos inversiones en empresas de grupo ni inversiones inmobiliarias, ¿vale? Y luego en cuanto a activo corriente, es decir, que todo aquel activo que es mucho más líquido que el no corriente y que va a permanecer en la empresa menos de un ejercicio económico, pues principalmente vemos partidas de deudores comerciales, es decir, gente que debe dinero a la empresa, ¿vale? Por valor de 6.000. Luego no tenemos existencias debido a que lo que hacemos es una empresa de servicios, o sea, prestamos servicios, no creamos productos. Y bueno, tesorería 1.800. El total del activo, observamos cómo son la suma, son 59.800. Y luego tenemos el pasivo. En el pasivo, en primer lugar, tono más oscuro, pues tenemos aquellas partidas que van a permanecer en la empresa mucho más tiempo, hasta incluso que el pasivo no corriente, es decir, que van a tener un carácter muy fijo, como por ejemplo es el capital. En mi caso, al ser DNI impar, pues bueno, son 50 acciones por un valor nominal de 150 euros, con lo que nos da un capital o unos fondos propios de 7.500. Luego, como pasivo no corriente, esto es deudas a largo plazo, principalmente por préstamos que tenemos con entidades de crédito, ¿vale? U otros pasivos, bueno, en este caso viene reflejada en otros pasivos financieros, que esta va a ser una cuenta que nos va a ayudar a cuadrar activo y pasivo para que se cumpla la equivalencia contable. Pues tenemos un pasivo no corriente de 45.280. El pasivo corriente, es decir, aquellas deudas que van a ser exigibles en un periodo inferior al ejercicio económico, principalmente destacamos deudas con entidades de crédito, 1020, y bueno, luego acreedores financieros y proveedores, que son 6.000. Hemos de destacar que hay una relación entre el activo corriente y el pasivo corriente, y es que el pasivo corriente va a representar el 90% del activo corriente, ¿vale? Es decir, en la financiación entre activo corriente y pasivo corriente va a ser de un 90%. El activo va a financiar el 90% del pasivo, va a ocuparse del 90% va a sufragar el 90% del pasivo corriente. Por tanto, aquí vemos cómo tenemos una igualdad contable, 59.800 entre activo y pasivo, primer año. En la columna K vamos a tener los costes de capital, coste de capital de recursos propios, 10,8. Luego, coste de capital de reservas. Aquí tendremos coste de deudas, es decir, cash UIT, que como vemos tiene que ser inferior a cash UE. Y bueno, luego aquí tenemos el coste medio ponderado, que lo que va a hacer es beneficiar a la empresa debido a que cuanto menor sea, mayor será el valor. Y luego tenemos el coste medio ponderado a largo plazo, que bueno, será un resultado, nos ofrecerá un resultado más fiable. Después de esto vemos como hay una serie de ratios aquí en esta pestaña, y los ratios pueden ser de dos tipos, estáticos o dinámicos. Los estáticos son estos que se calculan principalmente en atención a los colores con el balance, y sí que los podemos obtener a esta fecha de cierre de ejercicio debido a que ya disponemos de un balance, pero luego en cambio los de estos ratios dinámicos
que principalmente en atención al color pues observamos cómo vienen de una cuenta de resultados, pero al ser este el primer año y no tener una cuenta de resultados previa, observamos cómo no pueden calcularse. Y luego aquí abajo también en esta segunda parte pues viene el ratio de apalancamiento a largo plazo, que como ya lo vimos, esto es como un recopilatorio de todo lo que vimos, valor de la empresa y del empresario, todo esto con las fórmulas que anteriormente en foco valor, por ejemplo, vimos, endeudamiento a largo plazo, rentabilidad financiera, etcétera. Entonces esto lo que va a hacer es repetirse durante los siguientes años. Bien, en este segundo año pues vemos una estructura, un balance igual, ¿vale? Completamente igual, y luego lo característico va a ser la cuenta de resultados, que ya por fin en este siguiente año la vamos a tener. Aquí las ventas, como ya hemos visto en la anterior pestaña, bueno, sabemos que tenemos estos tres tipos de ventas. En atención al filtro 2, las ventas estimadas tienen que ser mayores que las requeridas, y en atención a los cálculos realizados en el filtro 2, que puede comprobarse, pues tenemos estas ventas estimadas para este año. Por tanto, tenemos las ventas estimadas, que son con las que vamos a trabajar, y luego aquí tenemos pues la cuenta de pérdidas y ganancias, pues una serie de gastos que igualmente han surgido, ¿vale? Tenemos gastos de personal, luego la retribución, provisiones, otros gastos, amortizaciones, ¿vale? De los inmovilizados que teníamos, resultado de explotación, gastos financieros, esto es por los costes de capital, y bueno, luego tenemos un resultado financiero, resultado antes de impuestos, impuestos sobre beneficios, esto es sobre sociedades, que como vemos, esto lo hemos sacado de referencias temporales de las primeras pestañas, la cual vimos que era lo del máximo de 30%, etcétera. Y bueno, pues luego tenemos un resultado ya distribuible de 1109. Y bueno, esto va a ser lo que se vaya repitiendo año a año, ¿vale? Entonces, año a año, pues lo que tendremos serán esto será el balance. Luego tendremos una serie de ratios que, como digo, tenemos los estáticos calculados tomando los datos del balance de activo y pasivo, ratios dinámicos calculados con las ventas y cuenta de pérdidas y ganancia, ¿vale? Estado de origen y aplicación de fondos, no lo he comentado pero también lo tenemos. Y bueno, pues será lo que es principalmente sobre lo que versa la pestaña de documentos contables, ¿vale? Bien, pues vamos a ver ahora cómo hemos calculado las amortizaciones o las cuotas de amortización técnica que hemos incluido en documentos contables. Pues bien, como aquí vemos hay una vinculación, estos son los dos activos fijos que teníamos, y estos son lo que va a ir aumentando cada activo a medida que pasa el tiempo, ¿no? Un aumento que va a experimentar. Pues bien, vamos a ir, hay tres métodos para calcular la amortización, hemos usado el lineal, y principalmente consiste pues en cada año en realizar una división, que es, vale, vamos a dividir su valor entre 10. Así vamos a ir obteniendo los diferentes resultados, ¿vale? Tanto para el del activo 1, que tenía 12.000, y luego sus sucesivos incrementos, aquí los tenemos, y el activo 2, que empezaba en 40.000 y sus incrementos, y así con la suma de este más este, pues obtendremos mediante el método lineal lo que en el primer año, esto es en 2016, pues será la cuota de amortización técnica. Aquí lo podemos ver, aquí abajo viene el resultado, 9.200, y efectivamente vemos como el 9.200 viene aquí de cuotas de amortización técnica, por tanto lo hemos hecho de forma correcta. Del mismo modo podríamos también realizar, en vez del método lineal, método de dígitos en sentido creciente, que como vemos va aumentando cada año, o en sentido decreciente, que va disminuyendo. Pero bueno, sea como fuere, pues lo representaríamos igual en atención al método y lo incluiríamos en la cuenta de resultados como cuota de amortización técnica. Vale, pues una vez explicado cómo he calculado las cuotas de amortización técnica, conviene también explicar cómo se han calculado las cuotas de amortización financiera. Bien, para el cálculo de las mismas pueden llevarse a cabo, pueden utilizarse tres métodos, que son el fondo de amortización, anualidad constante y sistema lineal.
y escogeremos aquel que nos ofrezca un coste de recursos ajenos a largo plazo en periodo tésimo inferior. En este caso, la cuota de amortización financiera obtenida a través del método de fondo de amortización es la mejor debido a que nos ofrece este coste de recursos ajenos inferior. El procedimiento es casi igual en los tres métodos y bueno, os voy a explicar cómo se ha realizado en el fondo de amortización. Pues bueno, partimos de un saldo final de endeudamiento a largo plazo, ¿vale? Y a medida que pasan los años, bueno, aquí concretamente en este, el saldo vivo va a ser el mismo debido a que únicamente vamos a ir pagando intereses, ¿vale? Porque así es como se establece, por tanto, se va a ir amortizando del capital, no se va a ir amortizando del capital nada. Por tanto, lo que hacemos es sobre el saldo vivo, que va a ser siempre el mismo, pues vamos a aplicar este tanto por ciento de tipo de interés del mercado financiero a largo plazo obtenido de referencias temporales, como ya expliqué con anterioridad, y bueno, pues nos va a dar este resultado. Luego incluiremos el efecto de los impuestos y ya pues lo obtendremos luego, obtendremos un flujo neto de caja, obtendremos un flujo de caja después de impuestos. Luego esto lo realizaremos, es decir, ir multiplicando el tipo de interés por el saldo vivo en todos los diferentes años, obtendremos por tanto los diferentes, que en este caso van a ser iguales, hasta el último que también entra el capital en juego, y entonces obtendremos estos flujos de caja. De esto realizaremos la TIR y por tanto obtendremos, como digo, este 9,80. Esto, el procedimiento va a ser igual sobre el saldo vivo, lo único que por ejemplo aquí en sistema de anualidad constante observamos como la anualidad pues precisamente es constante. En sistema lineal aquí va a ser esto igual, 9.056, ¿vale? Las cuotas de amortización, y bueno, hemos elegido este, por tanto este es el que nos vale. Esto está reflejado, luego la suma de esto, ¿vale? Es decir, total gastos financieros 3.632 para este año, está reflejado en documentos contables, como aquí podemos ver, 3.632. Igualmente, por tanto, vemos como hay una vinculación entre las diferentes pestañas. Esto, por tanto, esto puede considerarse como un buen resumen debido a que vemos los diferentes tipos de interés de coste, o sea, los diferentes costes de capital ajeno a largo plazo y a corto, los diferentes años, y asimismo los gastos financieros tanto en este año como en los siguientes. Por tanto, como digo, para poder calcular las cuotas de amortización financiera, utilizar estos tres métodos, escoger el que menor TIR o coste de capital ajeno a largo plazo te dé, y luego esto traspasarlo a la cuenta de pérdidas y ganancias, como hemos hecho en documentos contables. La pestaña de ratios nos muestra principalmente todos aquellos ratios que ya vimos con anterioridad en documentos contables, que eran estáticos y dinámicos. Pues bien, esta pestaña lo que hace es acumular todos esos ratios en los diferentes periodos económicos que hemos visto y agruparlos del mismo modo en los que son representables gráficamente y los que no. Pues bien, los que son representables gráficamente los tenemos en la pestaña siguiente, gráficos de los ratios, y que observamos una serie de gráficos, pues los que son representables, los dinámicos y estáticos. Pero bueno, destacar principalmente la idea que todos aquellos ratios que hemos visto en documentos contables estáticos y dinámicos tienen su propia pestaña en la cual se encuentran todos recogidos y representados. En la pestaña probabilidad de insolvencia, principalmente lo que vamos a ver es que cuando entramos en situaciones de riesgo que no tenemos certeza plena, pues principalmente requerimos a métodos estadísticos para poder prever lo que va a ocurrir, ¿no? Para poder realizar una estimación, una estadística. Pues bien, aquí vemos el resultado antes de bueno, lo que queremos hacer por tanto es ver si la empresa es solvente o insolvente, ¿no? Y la probabilidad que hay de insolvencia. Para ello, pues bueno, tenemos aquí el resultado antes de intereses, como ya hemos visto en anteriores pestañas, y vamos a calcular una serie de esperanzas y varianzas, así como sus desviaciones típicas. Especialmente aquí tenemos las distribuciones de probabilidad que pueden ser uniforme, triangular o beta simplificada. El resultado atendiendo a cada una pues va a depender. Y bueno, aquí tenemos la probabilidad de que el resultado antes de intereses, ¿vale? Sea inferior a los ingresos totales. Por tanto, esto aplicando los métodos estadísticos, pues obtendremos una probabilidad de insolvencia, que tenemos, como ya he dicho, las diferentes
distribuciones de probabilidad, y lo que sí que se va a comprobar es que sea cual sea el modo de estimar las ventas, la probabilidad de insolvencia es evidentemente mayor con el endeudamiento. Por tanto, cuanto mayor endeudamiento tenga la empresa, observamos como mayor probabilidad de insolvencia habrá. Luego aquí tenemos principalmente que esto se realiza con una normal tipificada de 0,1, es decir, realizamos la Z, el valor de Z, etcétera, y aplicamos normalmente la normal, que es con la tabla. Aquí se expone la distribución normal, y luego también podemos realizarlo con la desigualdad de Chebyshev, ¿vale? Que esto es especialmente cuando la función de densidad de la variable aleatoria es desconocida. Y bueno, pues lo aplicaríamos igualmente para conocer, como ya digo, la probabilidad de insolvencia, pero igualmente apliquemos la normal o Chebyshev, comprobamos que sea cual sea el modo de estimar las ventas, la probabilidad de insolvencia es evidentemente mayor con el endeudamiento. Lo que observamos en la pestaña Balance Sheet liquidez brevemente es que cómo partimos de un desembolso inicial, ¿vale? Y luego de esto, de una serie de partidas de las ventas, luego después de ventas pues tenemos una serie de partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias, y por tanto tenemos unos flujos de caja operativos, ¿no? Vemos el desembolso inicial, que es el mismo, con 40, luego los diferentes flujos de caja, ¿vale? Y aquí calculamos la TIR y el VAN, que es con el desembolso, y luego actualizando los diferentes flujos de caja. Luego esto está financiado por un préstamo, pues nos cuenta la amortización financiera, y aquí tenemos el desembolso inicial nuevamente, y ya todo esto lo que vendría siendo neto o el total. Por tanto, lo que especialmente hay que destacar es, bueno, pues es cómo se llega desde el desembolso inicial a este producto total, y que queda claro que los flujos de caja operativos del proyecto de inversión no contienen restando los gastos financieros, pues si lo contuvieran estaríamos realizando una doble contabilización de los mismos. En la pestaña Optimización Producción Certeza vamos a ver cómo sería la realización de la optimización para dos productos diferentes, como son camisas y pantalones. Para ello estamos en situación de certeza, por tanto necesitamos una serie de datos como son la ganancia por unidad, teórica y real, que la obtenemos aquí, el consumo de factores por unidad de producto, es decir, las horas por hombre, las materias primas o las horas por máquina, es decir, lo que le cuesta a la empresa realizar cada uno. Y bueno, pues teniendo una serie de datos, lo que vamos a hacer es utilizar el solver aquí en Excel, y por tanto pues obtener los resultados de la optimización. Para ello tenemos el programa primal y el dual, cada uno con su función objetivo, luego una serie de restricciones y condiciones de no negatividad, y bueno, con los precios y las cantidades. Y pues al tener estos datos y estar en condiciones de certeza, lo que hacemos es optimizar aplicando el solver, y aquí obtenemos los resultados. Pero bueno, los conceptos de lo que es la optimización se verán luego también desarrollados en la pestaña Optimización, que explicaré más adelante. En la pestaña Harry Markovich, destacar brevemente que lo que se pretende es obtener o buscar cuál es la mejor combinación en cuanto a rentabilidad y riesgo para de la cartera de inversión de la empresa, ¿no? Para ello pues lo que tenemos es tenemos varios parámetros, bueno, para 4 activos con préstamo y 5 parámetros. Aquí tenemos el riesgo convenido como la varianza de la combinación de proyectos de inversión financiera, y bueno, pues aquí tras aplicar el método pues lo que obtenemos es que esta sería la mejor combinación, ¿no? Pero bueno, destacar principalmente eso, que Harry Markovich, a través de lo que son las matrices de varianzas y covarianzas, y para diferentes parámetros y diferentes activos, entonces ya en situación de riesgo, pues lo que busca es la forma de obtener la mejor combinación, ¿no? Aquí tenemos pues vector soluciones, las condiciones de negatividad, y todo esto que es lo que viene siendo el procedimiento para la obtención a través del enfoque media varianza de varios activos y varios parámetros de la mejor combinación de riesgo-rentabilidad. Con anterioridad vimos cómo se realizaba el valor actual neto para un proyecto de inversión, así como la TIR, y bueno, en esta pestaña presupuestos de inversión lo que vemos es cómo hay varios paquetes de inversión, es decir, aquí vemos 9, y cada uno de ellos tiene unos desembolsos iniciales. En rojo están los desembolsos, luego aquí tenemos en verde los diferentes flujos netos de caja operativos, y bueno, pues esto lo que vamos a hacer va a ser actualizarlos a diferentes tasas, es decir, por ejemplo aquí a una tasa KT, K sub T, luego RI, RP, y el VAN dejado de ganar por restricciones técnicas. Pues bien, cada uno de ellos lo vamos a hacer a una diferente VAN,
y luego aquí tenemos la suma de todos ellos, un paquete único que nos va a permitir ver las posibles necesidades de financiación que tendremos. Entonces aquí tenemos este paquete único con sus flujos netos de caja y el desembolso inicial, y bueno, aquí tenemos las diferentes necesidades o aumentos de financiación. Luego tenemos un factor de descuento descontado que nos va a permitir, lo que nos va a permitir estos factores de descuento descontado es descontar o actualizar los flujos netos de caja. Y finalmente destacar que este factor, o sea, ERP va a ser la tasa a la que descontemos este paquete global que va a englobar, como digo, estos 9 proyectos de inversión. A continuación voy a explicar brevemente la pestaña presupuestos de inversión. Anteriormente hemos visto cómo se realizaría el BAN para un proyecto de inversión. Aquí lo tenemos para 9 proyectos diferentes, es decir, para varios paquetes de proyectos. Obtenemos que lo vamos a actualizar a diferentes tasas como son KT, RI, RP o el BAN dejado de ganar por restricciones técnicas. En rojo aparecen los desembolsos iniciales y en verde los diferentes flujos netos de caja, los diferentes flujos netos de caja. Pues bien, aquí tenemos los diferentes BANes y luego aquí tenemos un BAN común o global, que va a englobar a todos los proyectos de inversión. Aquí los diferentes flujos netos de caja operativos. Esto se realiza para poder ver las posibles necesidades de financiación. Luego aquí tenemos unos factores de descuento que nos van a permitir actualizar los diferentes flujos de caja, y aquí tenemos RP, que principalmente es la tasa a la que vamos a descontar todos los proyectos de inversión global. Y luego, por último, destacar también, hablar un poco de la pestaña riesgos de proyectos. Es igual que la de un solo proyecto, lo único que aquí son varios, y destacar que cuando pasamos de condiciones de certeza a condiciones de riesgo o de no certeza, lo que tenemos es que entrar en el terreno de la estadística y realizar por diferentes esperanzas, varianzas, y utilizar las matrices de correlación, o sea, la matriz de coeficientes de correlación a través de la cual vemos principalmente el riesgo. Bien, la siguiente pestaña que voy a explicar brevemente igual es optimización. A la hora de realizar optimización, principalmente vamos a tener una función objetivo, unas variables primarias, otras duales, y lo que vamos a intentar obtener es ver si tenemos algún exceso, necesidad de financiación, todo ello referido a los desembolsos que vamos a ir realizando, ¿vale? Aquí en primer momento observamos cómo tenemos coste de capital propio ajeno y coste medio ponderado, y lo que hacemos es obtener una serie de factores actualizados o de descuento, ¿vale? Para obtener unos flujos de caja descontados, descontados, ¿vale? Aquí tenemos entonces los desembolsos iniciales en azul oscuro, como ya sabemos, activo fijo, una serie de flujos de caja. Y aquí tenemos, bueno, pues lo que es la suma de cada uno, ¿no? Vamos sumando y obtenemos de cada año pues un resultado, ¿vale? Esto lo tenemos para este y para este segundo proyecto. Bien, entonces lo que hacemos es aplicar optimización, ¿vale? La optimización se aplica a través del solver y lo tenemos aquí abajo. Bien, tenemos 3 parámetros, ¿vale? Luego cada uno de ellos tiene una función, y bueno, tenemos variables, función objetivo, ¿vale? Del programa primal, función objetivo del dual, cada parámetro tiene la suya, y luego hay variables primales y duales, ¿vale? Aplicamos el solver y nos lleva a lo que sería lo óptimo. En este caso lo tenemos aquí y vemos cómo estos serían los desembolsos, tanto para el primer parámetro, segundo y tercero, los desembolsos óptimos, y por tanto podemos ver las necesidades o excesos de financiación. Aquí lo tenemos para el parámetro 1, 2 y 3, todo ello, como digo, aplicando el solver hacia abajo. Y bueno, pues principalmente en la pestaña de optimización, como tal y como indica el nombre, lo que queremos es optimizar y por tanto ver si hay algún exceso o necesidad de financiación en los desembolsos y los flujos que vamos realizando, para si lo hay, pues realizar las modificaciones necesarias.